Muy bien, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar viendo los principios básicos para la vida cristiana. Como les decía el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, cuando dice procura con diligencia, un verso muy interesante porque muchas de las veces pensamos que el hecho de que tengamos que servir solo involucra cosas externas o materiales que llegará a nuestras manos tan solo para poderlo realizar. Pero el hecho es que cuando nosotros fuimos tomados por siervos o por trabajadores para nuestro Dios, fuimos constituidos con cierta responsabilidad, pero también con cierto grado de confianza, porque no tenemos de alguna manera, no está nuestro Señor aquí, al lado de nosotros, diciéndonos lo que tenemos que hacer. No está aquí, de alguna manera, pues, a cada rato mandándonos un mensaje o hablándonos o diciéndonos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Nos ha dado una cierta confianza para que cada uno de nosotros podamos hacer las cosas que tenemos que hacer. Nos ha dado privilegio y también nos ha dado esa responsabilidad de escoger qué es lo mejor para hacer para nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en este capítulo. Les digo que es muy interesante porque se puede sacar mucha información de este pasaje cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Por eso el apóstol exhorta a Timoteo a que sea pronto, que no retarde, que esté en su corazón el hacer las cosas lo más pronto posible. Porque a quien servimos, Él nos ha dejado en nuestras manos una gran confianza para poderlo hacer y desempeñarnos de acuerdo a los lineamientos que Él ha marcado. Por eso mismo nuestro Dios nos ha dado la libertad de poderle servir de alguna manera. Y el escritor a los Proverbios nos está ayudando pues en ese sentido. Él nos está ayudando mostrándonos los principios que tenemos que seguir. Y también, pues bueno, nos sigue mostrando, nos presenta el siguiente principio que podemos aplicar a nuestra vida, con la cual nosotros podemos seguir agradando a nuestro Señor. Y dice el escritor a los Proverbios, el cuarto principio: debemos servir a Dios con nuestros bienes, ¿sí? Porque ese es el camino para la prosperidad. Por eso él escribe y él dice: honra a tu Dios, honra a Jehová con tus bienes. Porque de alguna manera, pues, él nos muestra que cuando nosotros damos o recordamos quién es nuestro Señor y entonces damos o apartamos, como dice, y con las primicias de todos tus frutos, entonces hay bendición. Y fíjese bien que no está diciendo que, pues bueno, vas a tener oportunidad de que se llenen o que tú tengas la oportunidad de hacer más, sino que serán llenos. Entonces es algo tan interesante el hecho de cómo nuestro Señor se maneja de tal manera que cuando nosotros podemos obedecer sirviendo a nuestro Dios con lo que Él nos da, todavía nos bendice, porque serán llenos, dice. Entonces, es algo que va sumando en nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto principios como el ser constantes en el camino del deber, porque ese es el camino a la felicidad.
Hemos visto ya vivir dependiendo de Dios, pues ese es el camino de la seguridad. Ya vimos que debemos de conservar ese temor a Dios, pues ese es el camino a la sanidad. Por eso, de alguna manera, entramos a este tema polémico, del cual casi, pues a veces como predicadores no nos gusta hablar porque se malentiende, porque a veces se toma a mal. Y ciertamente, pues es la mayordomía del cristiano. A veces no es muy agradable para un predicador hablar de este tema porque a veces se toma o se considera mal. Es que el hermano ya quiere un carro nuevo, por eso va a hablar de la mayordomía, que ya hay que dar porque pues ya quiere estrenar casa nueva, ropa nueva, se quiere ir de viaje, etcétera, etcétera. Y lamentablemente así se piensa. Pero una de las cosas que necesitamos considerar es que la mayordomía es una de las partes más importantes de la vida cristiana. Y quiero que vean qué tan serio es, puesto que al actuar de nuestra mayordomía o el enfoque hacia donde va nuestra mayordomía es precisamente el reconocimiento de que todo lo que hay, de que todo lo que existe, aún más en lo personal, todo lo que somos, todo lo que poseemos, todo lo que llega a nuestras manos, todo es de Dios. El rey David nos ayuda a entender un poquito más cuando escribe. Él decía ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 13, decía, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y la honra. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas, dice las cosas, sobre todos. Las riquezas, dice en el verso 12, y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora dice en el verso 13, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Esa es la mentalidad del rey David. Y es el hecho de reconocer que todo es de Dios. Aún la propia vida es de Él. Así es que necesitamos ir entendiendo primero qué significa, qué es la mayordomía, para que nosotros podamos ir en esa dirección entendiendo qué es la mayordomía. Vamos a ver las dos palabras involucradas en esta, para entender el significado. Mayordomo o icónomos es el sustantivo y describe a la persona que realiza la acción, así como mayordomía o economía, y describe la función de la persona. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, que un mayordomo era el que manejaba, el que administraba la casa, los asuntos de su amo, de su señor o de quien lo hubiera contratado. Pero siempre tenía que rendir cuentas de esa administración que él estuviera haciendo en esa casa. Por eso es que mayordomía es el arte de administrar aquello que nosotros hemos recibido. Es ser responsable de los bienes que nos están dejando, hasta que el dueño pues venga a pedirnos cuentas o nos llame para que demos cuentas o rindamos cuentas. Un mayordomo cuida de los asuntos de su casa, de su hacienda, es el que administra las cuentas, las propiedades, los asuntos de su señor. Mayordomía, una mayordomía cristiana es ser responsable de lo que Dios nos ha encomendado.
de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos administrarla adecuadamente, de tal manera que funcione para lo que nos fue dado. La mayordomía significa la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos que somos de Él. Podemos ver nosotros en el huerto del Edén, Dios le dio a Adán para que administrara correctamente todo lo que había a su alrededor. Y lo estaba haciendo bien, hasta que, bueno, de alguna manera, pues nosotros podemos ver ahí en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, se equivoca. Pero la responsabilidad estuvo siempre en sus manos, al igual que la decisión en todo momento de hacer o no hacer. ¿Sí? Eso es mayordomía. Lo que nuestro Dios pone en nuestras manos nos da esa responsabilidad, pero también nos da ese privilegio de poder escoger qué hacer, cómo hacer. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén entonces ahí está el propósito del por qué lo va a poner ahí en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos cómo Dios tiene un propósito por el cual lo puso ahí. Sí, era un privilegio, era una bendición, pero también tiene una responsabilidad. Y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, le dijo, morirás. Por eso cuando nosotros vamos leyendo nos podemos dar cuenta de alguna manera que todo le pertenece a Dios. Este mundo, los recursos naturales, las riquezas, nuestros talentos, nuestro tiempo, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra alma. Así es que como dueño y Señor, nuestro Dios nos ha entregado todo para que nosotros podamos administrarlo en su nombre de una forma responsable, así como lo hizo con Adán. Nosotros tenemos todo este mundo como una muestra de confianza para administrarlo en el nombre de Dios. Fíjese bien lo que decía el salmista ahí en el Salmo 8. Es interesante cuando él se hace esta pregunta y se cuestiona. Me gusta mucho la forma en cómo lo hace, porque muestra la conciencia que él toma al ver la grandeza de la creación y lo pequeño que nosotros podemos ser en comparación con todo eso. Cuando podemos leer ahí en este capítulo 8 del Salmo, él dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste. O sea, él dice: yo veo la grandeza de tu creación. Y luego entonces bajo mi mirada y veo al hombre. Y entonces por eso dice, se pregunta, ¿qué somos nosotros? En comparación con tu grandeza, con lo que tú has hecho, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Y entonces todavía en esa disertación que tiene el salmista, él muestra cómo Dios nos ha bendecido, porque todavía comparándolo, y pues ciertamente no somos comparables con tan grande creación, pero aún así él dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado, dice, de gloria y honra. No somos tan diferentes a los ángeles, nada más porque pues ellos son espíritu, nosotros somos carne. Pero él dice, pues no hay mucha diferencia. Y luego todavía dice en el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo que tú hiciste lo has puesto en sus manos.
Lo has hecho responsable de todo lo que tú has hecho. Todo lo pusiste debajo de sus pies, mostrando precisamente ese señorío. Dice en el verso 7, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves, dice, de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, nosotros podemos ver que así como nuestro Dios nos ha tenido la suficiente confianza como para entregarnos todo, también como administradores de lo que nos ha sido entregado por Dios, tendremos que rendir cuentas a Dios por el uso que hayamos hecho de esto que Él nos ha entregado. Ese es el sentido bíblico de mayordomía, administrar los bienes de Dios, siendo Él nuestro patrón, el dueño, y nosotros los administradores de sus bienes. Porque todo pertenece a Dios. Todas las cosas deben de ser administradas en nombre de Dios. Por eso mismo la mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para ayudarnos a nosotros a crecer en amor, obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Porque el mayordomo se regocija en las bendiciones que otros reciben como resultado de su fidelidad. La buena mayordomía empieza con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Aun cuando hay voluntad de hacer algo para Dios, con toda la buena intención, lo que Dios decida, eso es lo que se hace. Porque nosotros solo hemos sido llamados para servir. Aun cuando a veces tal vez queramos hacer tal o cual cosa, nosotros nos debemos a Dios. Y me gusta mucho la forma en cómo el rey David nos pone el ejemplo. Ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 1 al 14, tenemos la historia. Y aquí podemos ver al rey David que él tenía toda la intención de construir un templo, de construir la casa para Dios. Y él tiene en su mente todo, ya el diseño, la idea, la forma, él ya había guardado, ya había apartado, ya tenía todo para hacer la casa de Dios. Tenía toda la intención. Pero ya Dios le había dicho que él no la construiría, que él no le iba a hacer una casa a Dios, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Así es que quien la construiría no sería él, sino su hijo. Dios ya había elegido a Salomón. Pero lo interesante de todo esto es la actitud que tiene el rey David ante esta negativa de Dios. Porque él dice, cuando está con todo el pueblo y cuando él sabe que no le va a hacer casa a Dios y él ya había apartado todo, ya tenía todas las cosas, la madera, las piedras, los metales, el oro, plata, ya tenía todo listo para hacerle la casa. Y Dios le dijo que él no. Pero aún así nos deja un ejemplo de la actitud que debemos de tomar ante la disposición que tiene Dios como Señor, como dueño de las cosas, y la actitud que debemos de tomar nosotros ante lo que Dios decida como buenos administradores. Él se pudo haber retirado y bueno,
Si mi hijo lo va a hacer, pues bueno, entonces yo me llevo lo que es mío porque yo lo aparté, porque es parte de mi tesoro, es parte de lo que yo puse, no lo voy a hacer yo, bueno, entonces lo retiro. Pero aún así él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese yo ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El rey David sabía perfectamente que todo lo que poseía no era de él, sino de Dios. Él estaba siendo un buen mayordomo para la construcción de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque él aún le dijo al pueblo, bueno, pues tal vez yo no lo voy a hacer, pero ¿quién quiere dar? Yo voy a poner esto. Y el pueblo empezó a dar y empezó a dar y empezó a dar. Necesitamos entender que todo es de Dios. Y de alguna manera uno podría decir, bueno, pues no podemos darle a Dios las posesiones de nuestros bienes materiales. ¿Por qué? Pues porque todo es suyo. A Él le pertenece todo. Lo único que nos corresponde a nosotros como buenos mayordomos, es reconocer y someternos a su voluntad y dominio, para que su nombre sea glorificado a través de lo que nosotros estamos administrando. Nuestro Señor Jesús habló de lo que podía reconocerse como centro de interés en la vida de los seguidores de Cristo. En sus propias palabras, el Señor dijo ahí en Mateo capítulo 6, verso 21, Él puntualiza y dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y fíjense bien, estas palabras las entendieron muy bien los creyentes del primer siglo, ya que podemos notar cómo el hecho de cuál era la actitud ante el nuevo reto que tenían por delante, el hecho de ayudar a que las buenas nuevas siguieran propagándose, tenían que ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios había puesto en sus manos. Y eso fue lo que hicieron. Porque al entender que donde estuviera su tesoro, ahí también iba a estar su corazón, inmediatamente ellos manifestaron un gran amor hacia los pobres, hacia los necesitados. La escritura dice ahí en Hechos capítulo 2, versos 44 al 47. Decía, nos muestra el escritor y él dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pensando en esto, tan solo imaginemos que había en la sociedad unos que tenían más, unos que tenían menos, pero cuando ellos entienden que son mayordomos, administradores de lo que Dios les ha dado, igualaron la balanza. De tal manera, dice que tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, aquellos que tenían más, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se fija cómo equilibraban la balanza para que todos estuvieran igual? Yo no tengo más, tú no tienes menos, todos somos iguales. Y perseverando, unánimes, dice, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Los primeros cristianos eran, o nos muestran que fueron muy buenos administradores de lo que Dios había puesto en sus manos. De tal forma que la recompensa a sus buenas acciones no se hacía esperar.
Los que tenían, dice, ya fuera posesiones, heredades, tierras, aquellos que tuvieran una buena solvencia económica lo hacían vendiendo sus propiedades para poder ayudar, para poder sufragar las necesidades de los demás. Y fue una costumbre que adoptaron todos aquellos que podían. Cuando nosotros volvemos al tiempo, es algo interesante y que tal vez es difícil de imitar, pero no imposible. Y en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 32 al 35, fíjese bien cómo, sí, estaban todos unánimes, a tal grado de que llegan a ser, y dice en el verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Se fija hasta dónde llega el hecho de cuando yo sé administrar o soy un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en mis manos? Llega esa unidad, ese común con mi prójimo. Y ninguno, dice, decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, dice el verso 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque eran buenos administradores, eran buenos mayordomos de lo que Dios había puesto en sus manos. Y como recompensa que viene, pues bendición de Dios. Eso es lo que pasa cuando somos buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos, que nos da ese privilegio, esa bendición. Por eso dice en el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Otra vez, porque los que tenían posesiones, heredades, casas, las vendían, lo traían el precio de lo vendido. Y dice que lo ponían a los pies de los apóstoles para que tuvieran una buena administración. Y así entonces perseveraban unánimes en el templo, en las casas, alabando a Dios, haciendo todo lo que se tenía que hacer, como un solo cuerpo. Por eso mismo nuestra fuerza, nuestra inteligencia, los talentos, habilidades, nuestras capacidades, todo nos ha sido dado como un regalo. Por eso como mayordomos de Dios tenemos la responsabilidad de decidir si hemos de desarrollar nuestra vida, nuestros talentos para nuestro Dios, o simple y sencillamente derrochamos con actos de imprudencia. Pero hay que recordar que el Señor va a pedirnos cuentas de todo lo que nosotros hayamos hecho. La iglesia debe interesarse por ganar almas. Una persona que ha sido ganada verdaderamente para el Señor pondrá inmediatamente a los pies de Cristo todo lo que posee, todo lo que se es, todo lo que tenemos. La pregunta es, ¿nosotros ya lo hemos hecho? Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Hacer, dice la Escritura, o nos lo muestra, ser administradores de la gracia de Dios. ¿Qué tanto nosotros nos hemos acercado a ello?
¿Qué tanto nosotros hemos dejado todo esto, lo que somos? Porque cada uno se conoce, sabe cuál es su capacidad, sabe sus limitaciones. Nadie va a estar atrás de nosotros diciéndonos, es que tú, tal vez nosotros a veces como predicadores podemos decir, yo veo esto en ti, yo veo esta capacidad, esta posibilidad, pero cada uno de nosotros estamos o hemos sido llamados para. La pregunta es, ¿qué tanto lo estamos nosotros haciendo? Como buenos administradores necesitamos hacerlo y llevarlo a cabo. El cristiano le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que todo lo que nosotros poseemos es de Él. Por eso necesitamos entender que toda mi vida, todo lo que yo soy, le pertenece a Dios. Decía el salmista, ahí en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Reconociendo de quién es todo lo que tenemos, de quién es. El Salmo 50, versos 10 al 12. Porque mía es toda, dice, bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice Dios. El profeta Geo también nos ayuda y nos dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de Dios. Mi cuerpo es de Él. Le pertenece al Creador. Primero a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. El apóstol Pablo, él decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, dice, glorifica a Dios en tu cuerpo, los cuales, y en vuestro espíritu, dice, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Nuestra alma es de Dios. Aún lo más importante que tiene el ser humano, el alma, no es nuestra, no es propia. Es interesante cómo el Señor muestra ahí precisamente en Mateo capítulo 10, el verso 28, cuando dice, no teman los que pueden matar el cuerpo, no pasa nada, no le pueden hacer nada al alma. Mejor teme a aquel que es dueño del alma. Porque Él sí te puede arrojar el alma. Puede destruir el alma, porque es el dueño del alma en el infierno. Por eso, de alguna manera, pues necesitamos entender cómo Job, de alguna manera, él decía en Job capítulo 12, verso 10, en su mano está el alma de todo viviente y todo hálito de todo el género humano. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, para ayudarnos a nosotros a sentar este punto, él decía, porque ahí en Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Así de fácil es esto. Todo cristiano es un mayordomo de Dios. Todo creyente es un mayordomo de lo que Dios ha confiado en sus manos.
Y el Señor nos ha dejado explícitamente que a todo ser humano tiene una responsabilidad con lo que le ha sido dado. Decía el apóstol Pedro ahí en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 10, cada uno dice, según el don que ha recibido, piense. El apóstol Pedro nos dice, cada uno ha recibido algo. Así es que, según lo que haya recibido, úselo, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia, dice. ¿Se fija que hacia dónde nos llevan? Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que nos están diciendo. Necesitamos entender cuán importante es la administración para cada uno de nosotros, la mayordomía. Cuando nosotros podemos leer lo que nos dice el apóstol Pablo, me adelanté mucho. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 12, versos del 3 al 8, pensando precisamente en que nosotros somos esos buenos administradores, dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual dice que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. ¿Fíjate? Dios nos ha dado lo necesario a cada uno de nosotros para que podamos ser buenos mayordomos de lo que ha depositado en nuestras manos. Nos ha dado lo necesario para que podamos hacerlo, para que podamos ser buenos administradores. Dice el apóstol Pedro, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se fija la diversidad que hay? Cada uno tiene su talento, su habilidad, su don. Entonces tenemos que usarlo, dice el apóstol Pablo. Así nosotros, dice el apóstol, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y el apóstol Pablo concluye, o él nos muestra, si de servicio, pues en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Así es que cada uno, no podemos decir, es que Dios no me ha dado a mí nada, no sé qué es. Entonces estamos fallando. Si yo no sé en qué soy bueno para mi Señor, estoy fallando. Estoy fallando a Él y me estoy fallando a mí mismo. Porque entonces estoy haciéndolo mentiroso a Él, diciendo que a mí no me dio nada. Porque el Señor mismo, Él dice cuando hace la enseñanza de los talentos, nosotros podemos ver cómo en el ejemplo que Él pone, nos muestra que a los tres que Él menciona, a los tres les dio algo. A ninguno dejó sin darle algo. A uno le dio 5. Al segundo y al tercero, ¿alguno dejó sin darle algo? No. Por eso dice la escritura ahí en Mateo capítulo 25, a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2, a otro le dio 1.
dependiendo de la capacidad, dependiendo de la entrega que nosotros mostremos a Dios, son los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, la disposición que nosotros tengamos de hacer la obra. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy yo? Es lo que Dios me va a poner en nuestras manos. Es lo que Dios va a disponer para cada uno, para que nosotros podamos trabajar como buenos administradores, como buenos mayordomos. Pero a todos nos ha dado algo. A todos. Y Él ahí nos lo muestra. A unos 5, a otros 2, a uno, al otro 1. Pero a todos nos ha dado. La pregunta es, ¿qué tan buenos mayordomos somos nosotros? Recordando que cuando el Señor venga como amo y Señor, hay que recordar, Él no viene como Salvador. Él no viene como un cordero. Él ya viene como rey. Y Él viene y va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hayamos hecho, todo lo que nosotros hayamos podido administrar de lo que ella ha puesto en nuestras manos. La pregunta es, ¿cómo estamos? Y solamente ustedes saben qué tanto han podido hacer para su Señor y qué tanto no. Como buenos administradores, necesitamos estar prestos para que la bendición de Dios siga fluyendo. Porque cuando uno es buen administrador, Dios bendice, Dios da. Pero eso depende de qué tan buenos administradores o mayordomos seamos de las cosas de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar.